Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con recursividad. Para eso vamos a ver el visual, vamos a abrir, perdón, el visual. Vamos a crear un proyecto de consola. En mi caso yo ya lo tengo creado, pero para recordar vamos a crear aplicación de consola, siguiente, y le ponemos un nombre y luego crear. En este caso, como yo ya lo tengo creado, me voy a ir a recursividad. Supónganse que yo quiero crear, usando recursividad, una función que me devuelva la suma de, por ejemplo, X número. Por ejemplo, si yo ingreso el 5, por ejemplo, me tiene que devolver 1, la suma de 1, perdón, más 2, más 3, más 4 y más 5. Si yo ingreso el 4, me va a tener que devolver 1, más 2, más 3, más 4. Ahora, si yo ingreso el 3, me va a tener que devolver 1, más 2, más 3. Y si ingreso, por ejemplo, el 2, me va a tener que devolver, perdón, la suma de 1 más 2. Y si ingreso el 1, simplemente el 1 solito. Bueno, supongamos que esto lo tengo así. Yo puedo empezar acá a buscar algunas regularidades. Por ejemplo, puedo decir que para obtener la suma de, por ejemplo, de los 5 primeros números, que es lo que tengo acá, puedo obtenerla a partir de la suma de los 4 anteriores. Y para obtener la suma de los 4 anteriores, podría, digamos, obtener esa suma a partir de la suma de los anteriores más este 4. Después, para obtener la suma de los anteriores, que sería 1 más 2 más 3, podría obtenerla a partir de la suma de 1 más 2 más 3. Y para obtener la suma de 1 más 2, podría obtenerlo a partir de 1 más este número que tengo acá. En este caso acá ya se rompe, digamos, la lógica, porque no, digamos, para obtener el 1 no necesito sumar ningún número más. Por lo tanto, esto yo podría, digamos, descomponer esto en funciones, digamos, pensarlo como que puedo, digamos, para obtener la cierta sumatoria de un número, puedo llamar a una función que me calcule la anterior. Y así sucesivamente hasta el valor de 1 que me va a romper, digamos, esta lógica. Entonces vamos a tratar de programar esto que tenemos acá en C, en C Sharp, ¿no? Vamos a crear un procedimiento, perdón, una función que se va a llamar sumatoria. Va a ser de enteros y va a necesitar un número que ingrese, que puede ser un número n, en este caso. Entonces sumatoria nos va a devolver eso. Dijimos que cuando n es igual a 1, es igual, le vamos a poner a 1, nuestra función tiene que devolver el 1. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, n no sea igual a 1, la función esta debería llamarse a sí misma. Entonces lo que vamos a hacer acá es, considerando eso, lo que dijimos anteriormente, es que esa función se vuelva a llamar a sí misma. Y en este caso deberíamos crear, por ejemplo, vamos a poner return, que es lo que va a devolver. Y dijimos que para obtener, vamos a volver acá,
Lo tengo acá escrito. Para poder, digamos, obtener, por ejemplo, el total de números, digamos, la suma de los 5 primeros, lo que tengo que hacer es sumar este 5 más los anteriores. Por lo tanto, acá debería ser llamar a sumatoria nuevamente. Como dice ahí, menos 1, fíjense que ya nos va mostrando más o menos la solución. Y a eso le vamos a sumar nuestro n. Ahora, una vez que tenemos esto, fíjense que ya nuestro problema está resuelto. Hicimos lo que hice acá. Lo que tenemos acá. Que nosotros podemos calcular la suma de los 5 números como este número más la suma de los anteriores. Por lo tanto, lo tenemos escrito acá, nada más creo que tenemos escrito de otra manera. Llamamos a la función a sí mismo. Ahora esta función la tenemos que llamar desde el main. Y vamos a necesitar una variable, por ejemplo, resultado le vamos a poner. Y vamos a llamar a nuestra función. Sumatoria. A ver. Acá lo que podemos hacer es enviar directamente un número ahora para probar. O también pedírselo al usuario. Si se lo vamos a pedir al usuario, podemos hacer dos cosas. Declarar una variable o directamente, como para guardar nuestro resultado, para guardar nuestro número y que quede más prolijo. O directamente podemos hacerlo así. Podemos llamar a sumatoria. Y vamos a usar console readline para que nuestro usuario pueda ingresar un número. Ahora, para que esto quede bien, tenemos que usar el convert para que lo transforme a lo que ingrese el usuario en entero. Y acá deberíamos colocar un cartelito usando el console Bratline. Podríamos decirle ingrese un número. Cuando el usuario ingrese un número, se va a enviar acá en sumatoria. Y después esto, a lo último, podríamos mostrarlo. Podríamos colocar la suma de los números es, y ahí podemos poner resultado. Vamos a poner un console red key y vamos a probar nuestro programa. Ingreso un número, vamos a ingresar el 5, que es el de nuestro ejemplo, y dice la suma de los números es 15. Si nosotros tomamos la calculadora y vemos si esto funciona o no, ponemos 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Y nos da 15. Si queremos que quede más prolijo, podríamos usar otra variable. Por ejemplo, número. Y
A número primero le vamos a asignar lo que ingrese el usuario, que lo tenemos acá. Y se lo vamos a enviar a sumatoria. Para que quede más comprensible, acá lo podemos cambiar y podemos poner la suma de los primeros números es tanto. Y ahora lo vamos a probar. Vamos a ingresar nuestros 5. La suma de los primeros 5 números es 15. Y funciona correctamente.